Después de aquella experiencia en el hospital, les puedo decir que las oportunidades son de quien las toma, pero para animarse hay que tener la mente muy abierta, que en mi caso admito que era el menor de las preocupaciones, porque después de toda una vida siendo juzgado y criticado, ya la opinión pública o lo que pasara o pensaran de mí, la verdad es que me daba igual. Yo hasta los 20 años era un joven normal, que apenas había entrado a la universidad, a la carrera de arquitectura y diseño, de la cual varios conocidos de mi generación aplicaron, pero ninguno más que yo salimos en listas. Así que yo me sentía que el mundo ya me quedaba chico y todo el futuro por delante, pero sin ninguna explicación pasó algo muy extraño en mi persona. Eso fue que un verano, después de una insolación en la playa, se me despertó en el cuerpo una condición de donde mi olor corporal era tan fuerte y penetrante, pero tan intenso, que en sí mi aroma era similar al del pescado en hielo, y este se ponía mucho peor cuando eran temporadas de calor o con mucha humedad. Nadie supo darme explicación, y por más que cambié de dieta, me bañaba hasta 3 veces al día, y usaba todo tipo de lociones, era demasiada la intensidad, que no podía estar en un lugar, en un cuarto pequeño, porque en cosa de minutos lo dejaba apestando, con un olor muy feo. Fue tan incómodo para mí, tanto como para mis conocidos, que tuve que incluso salirme de la universidad. No podía conseguir empleo, obviamente no tenía novia, y menos vida social, así que lo único que digamos que podía hacer en el día, era trabajar como repartidor de comida en plataforma. Pues al estar en motocicleta al aire libre, medio se escondía el olor, pero eso sí, siempre cargaba un montón de aromatizantes, literal, en la bolsa de la camisa o en los pantalones. Se los juro que no había ninguna explicación clínica médica para ello, y la razón más científica que me dieron fue que mi cuerpo no podía eliminar una cosa llamada trimitelamina, dejando que eso afecte por completo en sí el olor corporal. La vida ya era muy difícil para mí, hasta el punto que por ende trataba de mantenerme enfocado solo en trabajar, así que le daba muy duro a la repartidora de comida, a todas horas permitidas, lo cual me ayudó bastante a hacerme mucho más diestro en la moto, a un punto que la neta ya le pisaba como desquiciado. Una noche repartiendo mientras estaba lloviznando, después de dejar la comida me regresé rápido a la zona de plazas para que me cayera otro pedido, pero en mi imprudencia pude ir a madres que me derrapo y me fui a estampar atrás de un carro estacionado. La verdad fue más llamativo de lo que en realidad me pasó, pero por como les decía, siempre estaba uniformado con ropa de seguridad, pero eso no era por cuidarme, era para disimular mi olor y no afectar a los demás. Fue esa ropa la que hizo que solo tuviera un brazo quebrado y me dislocara el hombro. Me llevaron en ambulancia al Seguro Social y pues ya se imaginarán el actuar de los paramédicos a quitarme la ropa y en cosa de minutos no poder soportar mi olor, que estaba saturando toda la ambulancia. Lo mismo fue en el hospital, que al darse cuenta de mi condición, después me pasaron rápido urgencias para ayudarme lo antes posible, porque estaba dejando un apestadero por todos lados. Como necesitaban que no tuviera una conmoción, me dejaron un día en observación, pero me llevaron a un cuarto donde había más pacientes y rápido entendí por qué me habían puesto allí. Ahí estaba un señor diabético que literalmente tenía el pie podrido y estaba a la espera de ser operado en cosa de horas. Su olor era carne podrida y mi olor a pescado, pues la neta no sabía a cuál irle porque ambos eran nauseabundos. Ahí aparte estaba un señor que recién le habían curado su brazo porque se le había quemado pero feo, y ahí fue como entró el señor Roy a mi vida para salvarla. Como me pusieron a un lado de él, pero con la salida a la próxima puerta, la corriente de aire jalaba todo el tufazo hediondo de mi condición hacia esa persona. Yo ya acostumbrado a eso, solo le dije al señor que me perdonara, pero la neta es que no lo puedo controlar. Y le expliqué de rápido qué enfermedad era la que tengo. Y hasta eso, el señor Roy me puso atención para al final acabar preguntándome algo muy extraño. Y era que si esa condición me ha traído muchos problemas en mi día a día, como enfrentamientos con las personas. Al notar que el señor no se incomodaba al hablar conmigo, le dije que sí. Desde que me apareció esta condición, yo creo me he agarrado a golpes con gente que se burla o se queja de mí como unas 50 veces aproximadamente. Hablamos un buen rato y cuando llegó la enfermera, ya siempre lo hacía con cubrebocas y me dijo que ya me escuchaba muy cuerdo, que ojalá y mañana que venga el residente, lo más seguro es que ya autorice mi salida. Yo le pregunté al señor Roy qué le pasó en su brazo y ya me explicó que se le quemó por una imprudencia suya, pero en sí no me dijo la razón. Y yo, respetando su privacidad, ya no hice por preguntarle. Pasan las horas cuando llega un residente y me dijo que estaba bien y mi brazo ya estaba con el yeso firme, que pronto me dejarán ir, y yo me emocioné tanto que hasta incluso acabé dándole la mano al señor Roy.
Cuando lo toqué, él se notó que se sacó de onda y entre risas me dijo que me acercara para decirme algo en secreto. Me dijo que yo no estoy enfermo, estoy embrujado y que me puede ayudar con mi olor si me dispongo a ayudarlo a él en un rato más, porque las cosas se van a poner difíciles. Los siguientes minutos me quedé pensando, ¿qué habrá querido decir eso el señor Roy? De eso de que estoy embrujado aparte. Y yo, con el gusanito de la duda, pues a final de cuentas hice remembranza. La condición que me dijeron los médicos fue lo que justificaba mi olor, pero en sí las pruebas recuerdo que nunca fueron concluyentes. Pensé que no me quedaba de otra y le dije que pues va, cuente conmigo. Y el señor Roy me dice que ya no tarda en llegar una persona que se va a hacer pasar por un médico y que lo querrá llevar a él a otra sala, y eso no lo debo permitir, pues se lo quiere quebrar. Ellos no son gente de la maña, son gente mucho peor. Y me dijo que él tiene fe, que yo sabré reconocerlo, pues él no puede hacerle frente que digamos, porque ambos le rinden cuentas al mismo patrón. Él en todos sus comentarios me daba a entender de que el señor Roy estaba bien metido en temas de sectas, brujerías, pero sobre todo de demonios. Al final me dijo que sabe que tengo el brazo lesionado, pero como vio en mí una vida de burlas y de rechazo, todo ese odio y frustración hará que me la rife chido, en eso está segurísimo. Eso era verdad, porque yo después de la caída empecé a creer que me las iba a ver muy complicada, porque no podría trabajar repartiendo comida en la plataforma, y deja tú eso, ya ni siquiera tendré moto, porque conociendo a los policías de la ciudad, ya la han de haber reportado como pérdida total para llevar al corralón, y después ellos venderla por debajo del agua. Toda esa frustración, más varios años de rechazo me calentaron la cabeza, y dije, ¿por qué no? ¿Qué más puedo perder? Y le acepté la propuesta, así que el señor Roy al fin pudo dormir con calma, y literalmente dejó su seguridad en mis manos, o bueno, solo en mi mano, sana, porque la otra estaba lesionada. Pasaron 2 horas aproximadamente, y yo estaba muy atento a todo el personal que entraba y salía por la puerta, pero ninguno de ellos me dio mala espina, hasta que al fin llegó quien estaba esperando. Era un doctor muy joven, no mayor a 30 años, que él entró muy jovial, muy planchado, muy arreglado, y se puso a revisar todas las tablas de los que estábamos en cama, y yo fingiendo que tenía los ojos cerrados, lo miraba apenas muy discretamente. Desde que entró a mí me dio mala espina, y cuando ya vi que en todo el tiempo que entró no hizo caras por el olor y no hizo por usar cubrebocas, supe que él era quien venía por el señor Roy, y así todo chato de un brazo, que me le lanzó encima y lo intenté someter al suelo. Pensé que yo había escogido mal a la persona, pero cuando me di cuenta que este supuesto doctor no pedía ayuda, hablaba muy extraño y trataba de zafarse, supe que había agarrado al correcto, y así estuvimos forcejeando como unos 40 segundos. Una enfermera escuchó el ruido, y al vernos ya fue que pidió ayuda a un par de camilleros que estaban haciendo aseo en uno de los cuartos al final del pasillo, y para cuando llegaron, yo no sé cómo explicarlo, tampoco a la enfermera, pero ahora yo estaba en el suelo peleando con el aire, porque ya no había ningún otro doctor. Cuando le preguntaron a la enfermera qué fue lo que vio, ella confirmó que yo tenía un joven doctor en el suelo, dándole de golpes, y hasta trataba de ahorcarlo con mi brazo bueno. Pero la enfermera sí dijo en varias ocasiones que fue un doctor que jamás se haya visto en su vida, y menos en este horario que hay muy pocos, aparte de que ella tiene años trabajando aquí y conoce a todos. Como al final se hizo un borlote feo, yo estaba muy eufórico y trataron de calmarme, pero no duraron mucho cuando el olor de mi sudor los incomodó, tanto que mejor me subieron a la cama y me dieron un calmante. Cuando llegó un internista de otro pabellón y al ver que yo estaba al 100 de salud, me dio mi pase de salida, diciendo que la neta ya mejor le llegue o va a haber bronca porque estoy muy inquieto. Yo me fui de allí, no sin antes decirle al señor Roy que lo pedido estaba hecho y que ahora espero que él haga su parte del trato. Él solo se rió y me dijo que en 2 días me espera afuera del hospital al puro mediodía, y así arreglaremos las cartas. Pasa ese tiempo y pues allí me tienes al sol de mediodía, cosa que solía evitar a toda costa por mi condición del olor. Pero yo tenía mucha fe en que el señor Roy cumpliría su palabra, pues si antes dudaba porque me daba miedo los temas que tocaba, después de enfrentarme a esta ánima o demonio en el hospital, ahora me daba la seguridad que él habló muy en serio en todo momento. Así fue que vi al señor Roy saliendo del hospital y me dijo que lo acompañara a su casa, pues vive como a 20 minutos caminando del lugar. Durante todo el trayecto me agradeció por lo que hice y también recordaba que él está atento a su promesa. Al llegar a su casa ya vi que dentro de ella tenía altares de todo tipo, que en sí eran series que en apariencia eran demonios tipo gárgolas de piedra, y de una de ellas con una lima empezó a lijarla para sacarle polvo a una piedra, y de paso puso a derretir como unos chorizos que tenía en el refrigerador, similares a la moronga.
Para los que no saben qué es eso, es sangre coagulada que se suele comer, pero eso sí, no les puedo decir si esa era sangre de animal o de algo más. Hizo como un grumo de todo eso y lo echó en una bolsa para decirme que después me lo tome de golpe y que no me asuste, pues me dará una calentura y una diarrea tan fuerte que hasta creeré que perderé la vida, pero con que me hidrate bien no pasará nada y en cosa de semanas mi condición del espantoso olor habrá desaparecido. Yo le comenté todo esto a mis padres, y ellos, que siempre querían lo mejor para mí, aceptaron ayudarme, a pesar que esto sonaba brujería. Y después de bajar 7 kilos durante 2 semanas de puro vómito, se los juro por Dios que ahora estoy más sano que nunca. El olor horrible desapareció. Al ya no tener esta condición, al fin he vuelto a rehacer mi vida. Y aunque cada que cuento esta historia me preguntan que si no tomé cartas en el asunto por investigar quién fue el que me hizo tan terrible brujería, pues seguramente el señor Roy sabrá dar respuestas con eso. Pero la verdad es que ahora yo ya no me enfoco en el pasado, porque para mí solo es ahora disfrutar del presente, de todo lo que me perdí. Sobre el señor Roy ya no he vuelto a verlo, pero si un día lo veo le seguiré eternamente agradecido con lo que hizo, y espero que él me siga agradeciendo de cómo lo salvé de ese posible demonio que le quiso quitar la vida.